¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, otro día martes, el día de Ares. Sí, el dios Ares, ¿m? El Thor de los vikingos. ¿El toro no? El Tuesday creo que. Hay otro dios ahí. Bueno, ¿cómo estás, querido amigo Claudio Boca Valenzuela? Bien, pues amigo Freire, acá en Catapilco todo bien. Un poquito de frío, pero todo bien. Sí, está más helado, ¿ah? Está un poco más helado. Y vamos a Nos seguir acercamos al... hablando de este imperio que ya lleva varios milenios, que es el imperio de los chinos, que hoy día son 1.500 millones formados por 57 naciones y que no son homogéneos, ¿ah? Lo único que lo está homogeneizando es la parte dura del Partido Comunista, que ya está hace más de 100 años ahí controlándolo. En fin, Así es. Así hablemos de es. nuestros amigos los chinos, la nación china. No confundamos los gobiernos con los pueblos. Los pueblos somos todos Exactamente. amigos y hermanos. Hoy día vamos a tocar un poquito más ya los últimos 80 o 90 años de la historia china, porque vamos a tocar ya abiertamente el periodo post-Segunda Guerra Mundial de 1949 hacia adelante, ¿no es cierto? Que ya entramos a la China comunista como la conocemos hoy día, con esa China que, para bien o para mal, ha cambiado el mundo porque ha hecho accesible todo a todos a un muy bajo precio. Tú sabes que China se convirtió en los últimos 40 años en la gran fábrica del mundo, así que hablemos un Así es. poquito vamos hablando un poquito para atrás de China. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ya lo habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Que había inmediatamente durante la Segunda Guerra Mundial, China se hace un solo bloque y combate, ¿no es cierto?, a la invasión japonesa, pero terminada la guerra, 1945, 2 de septiembre de 1945, comienza una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Esta guerra dura hasta 1949, ¿no es cierto? Cuando ya finalmente Chiang Kai-shek dice, ya me voy porque ya no se puede más, cruza a Taiwán y queda Mao y el Partido Comunista como amos y señores de la nación, el gran imperio chino. Déjame Punto. resumir esto para la gente que nos está mirando para que entienda. Taiwán, podríamos decir, es como el ala derecha de la política porque China es comunista. Todos los Así que no es, eran comunistas y eran intelectuales, los más potentes que pudieron huir, porque les recuerdo que en China se asesinaron a más de 100 millones de personas para tener un estado esclavo, porque las cosas son más baratas allá, porque los chinos son más inteligentes, no, porque la mano de obra es muy barata y los capitales extranjeros pusieron sus fábricas allá. Y la gente intelectual de China huyeron a Taiwán. Dijeron, ¿saben qué? Porque la guerra era desigual, como dijeron por aquí en Iquique. Bueno, huyeron a Taiwán y formaron ahí lo que hoy día es Taiwán, y por eso que hasta el día de hoy China dice, no, Taiwán es nuestro, porque está lleno de chinos, de hecho. así es, bueno, de hecho hablan el mismo idioma Sí, y la claro. otra es la República Popular China, es la de nosotros, la comunista, y la otra es la República Nacionalista China. Si no me equivoco, por ahí anda la cosa. Bueno, llega Mao al poder y en el 1 de octubre de 1949 Mao dice, se funda la República Popular China, que es la que conocemos hoy, 1 de octubre de 1949. ¿Qué pasa con Mao? Mao dice rápidamente, bueno, hay que tomar el control de todo lo posible, que el Estado tome el control en todo lo que sea humanamente posible para convertir a esta China eh, rural, imperial, en una China industrial, comillas, ¿ah? En ese minuto. Y bueno, por eso Mao lanza su famosa revolución proletaria. ¿Y cuál era esa revolución proletaria? Mao decía, hay que evitar por cualquier motivo que la gente tenga cualquier tipo de acercamiento con el capitalismo. O sea, el gran demonio para el chino, para los maoístas, es el capitalismo. Y mira cómo están ahora. Sí, es que a medida que vamos desarrollando te das cuenta que es toda una locura, pero como te digo, entonces, ¿qué pasa? Que Mao va haciendo campañas mediáticas ¿cómo se llama? De ingeniería social para poder ir convirtiendo a esta China tan variopinta como tú dices, tantas naciones al mismo tiempo, en una sola idea, en un solo corazón, que era esa China comunista. La primera ¿cómo se dice?, gran revolución que hace Mao fue la campaña de las 100 flores. ¿Y qué era? Inmediatamente terminada la guerra, por allá por el año de la guerra civil, el tipo dice, vamos a hacer esta gran campaña que se llama las 100 flores. ¿En qué consistía? En que yo como chino tenía todo el derecho a cuestionar al Partido Comunista. Esa fue su primera gran campaña, o sea, como diciendo, a Para ver, saber quién es veamos quién quién. tiene. Claro, justamente, porque ¿qué hace Mao? Hace la campaña, inmediatamente hace otra campaña que se llama la campaña antiderechistas. ¿Y qué hace eso?
combate a todos los que hablaron en la campaña anterior mal del gobierno. O sea, como que al suelo, Es como y si, ¿a quién están en detesta, contra mío? Ya, claro, ya, ahora los voy a exactamente, fusilar. La gente es exactamente. muy No, estúpida, man. es que ¿sabéis lo que pasa? Esa campaña Estamos hablando de los antiderechista, años 50 por ahí, ¿cierto? más o menos 1956, 1957, porque a todo esto, imagínate una sociedad de poco más de 800 millones de personas, ¿cómo no es tan rápido de unir? Hoy día sí, con la tecnología tú puedes hacer un trabajo más rápido, pero en ese tiempo era todo muy lento. Entonces, esta campaña, que es de 1956, la de las 100 flores, inmediatamente está llevada por la campaña antiderechista y el gobierno inmediatamente, como hace la primera arneada, como la primera colada de gente que estaba en contra de ellos. Y esa campaña antiderechista aproximadamente llevó entre 500.000 a 2 millones de personas a purgar, o sea, a las cárceles, a los famosos laogai. Laogai, para la gente que no escucha, es como los gulag o como los campos de concentración rusos, pero en China se llaman laogai. Que lo habíamos tocado anteriormente y obviamente el número de ejecutados, lamentablemente, nunca se va a saber, pero se aproximan al millón de personas aproximadamente. ¿No quieres decir algo, no? Sí, que hubieran un montón de purgas, hubieran un montón. De hecho, en los 60, igual que Holodomor en Ucrania con este señor Stalin, también murieron varios millones de hambre. Estamos hablando de mucha gente muerta. O sea, el Exactamente, gobierno chino es un gobierno asesino y estamos hablando de un comunismo maoísta que se basa la revolución desde el mundo del agro, no así del comunismo stalinista y marxista, que es la revolución del mundo industrial y proletario, los obreros. No, estos son específicamente gente que trabaja en los campos. ¿Por qué es importante esto? Porque ese movimiento se exportó hasta Perú con Sendero Luminoso y de hecho hay un candidato chileno a la presidencia de la República de apellido Artés que estuvo dándole charlas a él porque él es fanático de Corea del Norte y de China y la gente no entiende que el comunismo hoy en día, es muy distinto al comunismo, es la mejor forma de pasar del capitalismo, donde hay gente más rica, más inteligente muchas veces, a veces son medio tránsfugas, como es la vida, ¿no? Y hay gente que trabaja y está más o menos equilibrado. Capitalismo. Pero la China pasó del capitalismo al supercapitalismo, donde el así es. nivel de riqueza ya excedió todo el orden y las personas que están abajo ya excedieron el dólar 6 diario mínimo. Entonces ellos dicen que no hay pobreza en China. Porque según las cifras internacionales, si ganáis más de un dólar como 6 al día, no eres pobre. O sea, el experimento comunista que partió con la fundación de los Illuminati de Baviera en 1776 y de antes también habían otros movimientos que hubieron desde los igualitarios, los movimientos religiosos, termina en esta China que odiaba el capitalismo y no, y todo iguales, y es una sociedad súper capitalista donde están los ricos más ricos del mundo y el nivel de injusticia y de locura y de asesinato más grande conocido en la historia humana. Lo que pasa que, a ver, yo siempre, he leído harto sobre el tema para que la gente más o menos se haga una idea, el capitalismo, o sea, el comunismo, ¿por qué entra primero a Rusia? Esto es súper importante lo que quiero decir. El comunismo entra primero a Rusia por el motivo que la gente entendía que cualquier cosa que estuviera fuera del jardín de su casa era un bien común. No sé si sabíais todo eso. El No, campesinado ruso pensaba que cualquier cosa que estuviera fuera de la reja de su casa era bien común, era de todos. Entonces, en una comunidad que la intelectual, o sea, que el campesino promedio, desde el más ignorante hasta el más alto, y los grandes señores pensaban eso, es fácil instaurar un sistema donde dice, oye, somos todos iguales porque aquí vamos a recibir todos de la misma forma, porque piensan que de la reja para afuera es para todos de la misma manera. se aprovecharon de eso. Exactamente. Y en China pasaba lo mismo. En China piensa que fueron un gran poder imperial, donde el imperio tiene el control, ¿no es cierto?, administrativo, pero el control de la tierra lo manejan, en comillas, algunos señores de la tierra, pero igual se mantiene esa sensación de un bien común. Por eso Mao, el año 58, volviendo al tema de la China que estamos hablando, el año 58 Mao dice, bueno, ahora vamos a hacer el gran salto adelante. ¿Y qué significa este gran salto adelante? Era justamente hacer pasar de esa China rural, recuerden, el año 1958, de esa China rural a una China industrial, que era la idea de Mao, porque Mao, en el fondo de su corazón,
en el fondo de su corazón tenía el sentido del imperio que siempre los chinos han tenido. Porque para que la gente se informe y lo tenga bien claro esto, el problema de China, más allá del comunismo, es que ellos se llamaban a sí mismos el imperio del centro. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. O sea, ellos en su subconsciente, ellos se consideran el imperio más grande del mundo. Entonces, ellos durante los últimos 300 años, más o menos, con la llegada de los ingleses a China, se han sentido completamente pasados a llevar. Entonces, como nación, ellos quieren Reivindicarse. reivindicarse y conseguir ese orgullo que tenían. Entonces, por eso Mao dice, vamos a hacer este gran salto adelante el año 58. ¿Y qué pasa? La idea era llevar a China a la parte industrial, ¿no es cierto? Y dejar y opacar a todo el resto de los países del mundo industriales, incluso a la Unión Soviética, porque Mao competía con Stalin. Esto hay que tenerlo súper claro. En el trasfondo esto siempre hubo una competencia entre potencias. Es No que eran hermanos. recordemos a la gente que ellos comparten miles de kilómetros de frontera. Absolutamente. Manchuria, o sea, deben ser 3.000 o 4.000 kilómetros de frontera entre Rusia y China, que sí también tuvieron problemas fronterizos y pequeñas guerras, o sea, ellos siempre estuvieron enfrentados. Mira, te voy a contar algo. El año 1950 se declara la guerra en junio, de 25 de junio de 1950, se declara la guerra en Corea, ¿no es cierto? Donde el país estaba dividido en dos y los comunistas del norte avanzan hacia el sur. ¿Qué pasaba? Stalin vio una buena oportunidad y dijo, hagamos una sola Corea comunista, 1950. Entonces, ¿qué hacía? Como Stalin no podía mandarle directamente armamento a Norcorea, los mandaba a través de China. ¿Y qué hacía Mao? Se quedaba con las armas y el dinero. Y Mao construía sus propios armamentos y los mandaba a los norcoreanos. ¿Me entiendes? No, sí, es una locura. Es una locura. Pero bueno, Súper super amigos entre los comunistas. no, no, súper amigo. Pues siempre hubieron discusiones. Entonces, quiero decirte que finalmente, después de explicar esto, uno se da cuenta que Stalin no era comunista, era stalinista. Él creía en sí mismo, Y Stalingrado. Stalingrado. Te Y recuerdo que Mao, Stalin se llaman unas montañas de allá, él no se llamaba Stalin. Él se puso el nombre de la exacto, montaña más grande de Rusia. Recordemos eso, si está aquí hay toda una suerte de ingeniería social, ingeniería lingüística. Una cosa es como cuando, oye, ya no se va a llamar más Ministerio de Guerra, no, va a ser Ministerio de Defensa. ¿Ah? Hoy esto no es, yo no les voy a cobrar impuestos, este va a ser un diezmo, es como lo que les corresponde. ¿Está bien? exactamente. Se usa la No, no, palabra. pero mira, esta ideología comunista siempre ha usado como adjetivos que si ellos mismos se ponen, como si como tú, Stalin, y yo te podría nombrar ahora a Ho Chi Minh. ¿Sabes qué significa Ho Chi Minh? No. El que ilumina. Está Por igual que favor. Antonio de la Luz, el loco. Es- Exactamente, Entonces, Ho Chi Minh fue el líder comunista en Vietnam desde 1945 hasta 1968, me parece. Entonces, estos tipos usan esa ingeniería social de cambiarse los nombres muy ad hoc Hasta el día de al hoy. nivel humano. Entonces, bueno, volvamos a Mao. Mao quiere convertir a China en esta potencia industrial y lo primero que hace, reforma agraria, control 100% del campo. Es lo primero, pero comete errores garrafales. Murieron millones de personas de hambre. De hecho, los mismos chinos, en la historia china, esto no lo digo yo, lo dice la misma historia china del Partido Comunista, le llama el tiempo de los despropósitos. Imagínate, el tiempo de los despropósitos. ¿Qué te digo? A Mao se le mete en la cabeza que el problema con los cultivos chinos eran los gorriones. Y entonces Mao da la orden que hay que matar los gorriones. Hay que salir a golpear ahí con los tarros y todo para que Exactamente. no. Y dispararle y todo. Mira, escucha el número que te decía, mueren 1.000 millones de gorriones. Para nuestros amigos animalistas que son de izquierda, Mao mató 1.000 millones de gorriones por una orden industrial, o sea, de agricultura, 1.000 millones. ¿Y qué pasó? Naturalmente pasa Las que plagas que si tú, hicieron. exactamente, si tú destruyes ese equilibrio natural, inmediatamente hubieron millones de plagas de langosta, perdona, déjate mi idea, Sí, de langosta y todo, donde murieron, se calcula, entre 5 y 15 millones de personas, amigos, de hambre. ¿Tú sabes lo que exactamente, el año significa? 60. Exactamente. Entonces,
hoy día uno lo habla con la ligereza del tiempo. Nosotros estamos viendo, pero son 15 millones de personas muertas La de hambre, población de amigo. Chile. Exactamente. Exactamente la población de chilenos, Porque los otros son venezolanos, colombianos y haitianos. exactamente. La población de Chile eh, muerta de hambre, amigo. Eso es lo más increíble. Entonces, Mao no se da cuenta y empieza con los planes quinquenales, esos planes de 5 años, y lo otro, la reestructuración social del pueblo chino en ese periodo del gran salto adelante fue terrible. Primero que nada, Mao, una de las primeras cosas que hizo fue separar la familia. Separaba padre, madre e hijos. Imagínate el daño psicológico y emocional a esa Pero nación. los transforma en robot. Es un daño, pero los transforma en Exactamente. robot obediente. Porque, ¿qué hay que hacer? Desmembrar, desarticular ese núcleo que es la familia y los convierte en máquinas, que estaban los niños, mujeres y hombres completamente separados. Semanas, amigo mío, semanas de 10 días. O sea, además hace perder los biorritmos al ser humano. Para poder ocuparlo más en el trabajo, para avanzar más Exactamente. en su industrialización. Entonces, cuando Mao se da cuenta ya que con esta cuestión de los gorriones le fue mal, dice, bueno, hay que buscar otra manera otra manera de hacer a China industrial. Bueno, dice, vamos a construir hornos de acero en toda China. Vamos a ser el principal productor de acero chino. Empezaron a cometerse locuras como empezaron a fundir las herramientas, la maquinaria agrícola. Motivo, no tenían acero. Y el poco acero que China produjo en ese minuto era de tan mala calidad que no podía ser exportado. Incluso ni usado en sus propias tierras. Resultado de eso, nuevamente el campo abandonado, hambruna, desabastecimiento en un pueblo chino. Así que el tipo en la parte industrial y en la parte agrícola no le dio pie con bola a ninguna, a ninguna, ninguna, ninguna. Y como estamos hablando, entre 10 y 15 millones de personas muertas, o sea, el, Estamos una hablando de catástrofe. los años 60. Después China Sí, se puso a fabricar cosas cuando decían, no, decían, hay made in China. Cuestiones de plástico de malísima calidad. Tontera, o sea, nada. exactamente. Hasta, hasta que empezaron los capitales occidentales a ponerle plata y decirle, ya, pues déjenos trabajar aquí, nosotros traemos nuestra fábrica y todo. Y todo se empezó a fabricar allá. Lo que pasa es que, Algo que dijiste dime, dime. antes de cuando murieron estas personas de hambre por la matanza de gorriones, que lo que hacían para matarlos no era solamente disparar, sino que salía la gente con tarros todo el rato golpeando, 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 imagínate, millones y millones, y los pájaros se cansaban y morían. Y Sí, una vez en el suelo los mataban los mismos humanos o morían del corazón. Fíjate que esto ya ha pasado en la historia humana, que fue en el siglo XIV a principios, cuando la iglesia declaró que los gatos eran satánicos. Se hizo una racia de gatos. Se mataron millones de gatos, porque los gatos estaban asociados a las brujas. En mujeres solas, se acompaña con un gato, está bien. No, había una conexión. Bueno, el cuento corto, la población de ratones creció y con ello la peste bubónica murió la tercera parte de Europa. Esto ya ha pasado antes. Gente que llega con soluciones geniales y son personas que no tienen idea de nada. Y generalmente son oye, estas personas totalitarias, generalmente ateas. Hay un lugar común. Fíjate que, por ejemplo, el Imperio Romano tenía como ujú, sagrada la propiedad privada, el dominium. Para el Imperio Romano, lo tuyo es tuyo, nadie te lo va a tocar, es tuyo. ¿Mm? Lo de afuera es colectivo, pero eso es tuyo. En cambio, esto tenía en la parte de afuera colectiva, pero también lo tuyo, era de todo. Mira exactamente. este detalle, por favor, ahora que va a venir Silvio Rodríguez a Chile. El derecho de autor en Cuba, si yo invento una canción, por ejemplo, estoy aquí inscribiendo unas cosas, si yo invento una canción y la inscribo, los derechos de autor son para el colectivo. En cambio, Silvio Rodríguez inscribió sus canciones en España, para no Ah, compartirlo con nadie. qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Yo me acuerdo cuando Silvio Rodríguez en los años 90 declaraba que en Cuba no habían prisioneros políticos. No sé si te acordáis de esas declaraciones. Sí, O, claro. o, o como el otro día una connotada política dijo que Cuba tenía un sistema democrático distinto, Diferente, ¿sí? diferente, La candidata diferente. del Partido Comunista. Así es, así es, así es.
ahora que quizás nos vamos a salir un poco de China, pero es Dale. interesante que toquemos este punto. Es que el comunismo chino, hoy día China es el comunismo chino. Así es. Pero mira, más allá de eso, quiero ir ahora al año pasado, a Europa, que remontemos al año 2024 en Europa. Eh, la Comunidad Europea estuvo discutiendo cuotas de producción agrícola. No sé si supiste que hubieron, ¿cómo se llama?, protestas masivas de parte de los productores porque se daban cuenta que el campo estaba ayudando al calentamiento global. Escucha lo que te estoy diciendo. Sí, los El pedos de campo las estaba, vacas. exactamente, los gases, las flatulencias de las vacas estaban Sí, pues. ayudando al cambio global. Entonces, ¿qué pasó? Se legisló y en Holanda, suponte el caso se da en este minuto, en Holanda, donde el gobierno le paga a la gente por no producir, lo que es curioso. Al campesino le dice, mire, no produzca, ¿cuánto produce usted? No sé, $50.000 por año, tome, ahí los tiene. Es curioso, porque están llevando lentamente a la gente al hambre. Siempre hay colapsos, siempre hay situaciones. Mira, mi mamá cuando era chico me decía, hijo, prepárese para los imprevistos, siempre, siempre prepárese para los imprevistos. Y estos tipos no sabrán eso, una mala No. cosecha, una tormenta muy grande o cualquier cosa que suceda, parece que no les interesa, son medio, Son son adolescentes raros. en base viejo. Quisiera volver a lo de China, algo muy importante que pasó en el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Por ahí tengo mi pedazo del muro. Bueno, Yo eh, también tengo uno, me lo trajeron de allá, certificado, qué ¿eh? sé yo. Bueno, el año 91 se declaró proscrito el Partido Comunista en China. Proscrito. O sea, está prohibido. Es un delito ser comunista. No puede, se acabó el comunismo. Y ese mismo año, en agosto de o sea, 2 años, 3 años En después, Alemania, no en China, te equivocaste, en Alemania. en Alemania, perdón. Sí, En me dijiste Alemania China. está Sí, proscrito. Y 2 años después, en la conferencia que dio David Rockefeller en la Comisión Trilateral, él habla que ellos van a usar a China para su proyecto de gobierno mundial. Lo dice en una conferencia en la página 108 que dio en la Comisión Trilateral en agosto del 1971. Y desde ese momento, los capitales de los banqueros, que son los que le prestaban plata a los tipos de la fábrica para que fueran creciendo los créditos, se fueron a China. Y así es. rápidamente esa China que hacía cuestiones de plástica de mala calidad, ese acero de que creo que ahí quedó. Todo eso de mala calidad empezó a crecer porque eran las mismas cosas nuestras, en nuestro ambiente, tú que eres músico también, las guitarras Fender y Gibson se hacían allá, hasta los relojes Rolex hicieron unas fábricas ahí medias tránfugas que eran tan buenas, financiadas por capitales de acá, que la calidad fue tan grande que hoy día China, como tú dices, es la industria del mundo que hace todo. Pero no es China directamente, son los capitales occidentales que se pusieron allá. Ah, hoy en China, porque hubo una revolución en la educación también, salen millones, cada año millones de ingenieros y técnicos, gente muy potente allá, 5 millones por año cada de año. ingenieros, 5 al año. Mira, quiero terminar con Mao. Dos detalles para que la gente lo tenga súper claro. Hay dos libros de la historia que son los más editados. Primero, la Biblia cristiana que tenemos nosotros y segundo, el Libro libro rojo. rojo de Mao. Exactamente. ¿Y qué es el libro rojo de Mao? Son todos estos aforismos, pensamientos y citas de Mao que en el año 1963 se le dio a cada uno de los miembros de la nación china. Le dijeron, mire, para que usted no se olvide, aquí tiene el libro rojo de Mao, uno a cada miembro, así que es el libro más editado en la Uy, historia de China. es el libro del amigo Ojeda, ese, ¿Sí? Ah, sí, 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 sí. de Es el Arturo que también Ojeda, el ando con... contraalmirante de nuestra Esmeralda, nuestro amigo Así es. Arturo Ojeda, un saludo. Acá. Así es, un saludo para él. Lo que pasa que estoy leyendo lo que vamos a hacer un Oye, programa especial también con respecto nada a que esto. ver, deja hacer un paréntesis. China tenía, Sí, tú sabes, los enemigos, los japoneses. sí, por supuesto, es Y el, natural. y el amigo Ojeda viajó en barco a vela desde Chile hasta Japón. Pasó un montón de peripecias, se le cayó un hombre al agua, se le cayó otro. Y llegó allá y él tenía que hablar y le ofrecieron un traductor para que le tradujera al japonés. Tú sabes que japonés no es solamente hablar, sino que hay una reverencia. Exactamente. Y fíjate que este amigo fue y estuvo ensayando la onomatopeya del japonés y fue a dar el discurso y estaba preparado el traductor. Creyeron que lo iba a dar en español y lo dio en japonés.
yo voy a, y finalmente el traductor tuvo que traducirle a los chilenos, que no entendían nada. Después se la jugó, salió perfecto. Claro, claro. Pero mira, ¿aló? Ahí sí, que se cortó el audio. Eh, bueno, después de todos estos desastres, vamos a volver a China, ¿eh? Porque nos hemos ido saltando un poco los temas, pero después de todos estos desastres, China el año 76 finalmente Mao muere. A todo esto, China, Mao el año 68 si no me equivoco, si no tengo bien recuerdo, el año 68 Mao pierde el poder. ¿Ah? A Mao lo sacan porque ya el Partido Comunista se da cuenta y dice, oye, ¿sabéis qué? Ya está ahí afuera el tiesto, ya no tenéis, esto está desatado, y a Mao lo sacan, pero él siempre queda como secretario general del Partido Comunista, ¿no es cierto? Y maneja la propaganda, empieza a manejar el arte, la música, todo bajo la égida comunista que empieza a destruir esta nación milenaria, ¿me entiendes? Así que Mao, fuera con Mao, porque el año 76 Mao muere, pero el año 1978 aparece un señor que la gente tiene que recordarlo, la gente mayor, bajito, 1,52 m. Y ese señor se llamaba, Era como el chico de los Pujillay. exactamente, como el chico de los pupilos, ese señor se llamaba Deng Xiaoping. Y Claro. ese señor sacó una frase magistral que va muy al caso de lo que hemos estado hablando, que decía, no me importa el color del gato, lo que me importa es que case ratones. Interesante, Bien. porque lo que hizo Deng Xiaoping dijo, lo primero que hay que hacer en China son reformas. Todo lo que se opuso Mao anteriormente, Deng Xiaoping lo hizo. Dijo, a ver, ¿qué pasa con la economía? A ver, con la economía china está mala. Y para tener un partido Hay que comunista ponerle plata, potente, po. hay que ponerle plata porque él en su conciencia se dio cuenta que ningún sistema, sea capitalista, comunista, sin billetes no funciona. Aquí, lamentablemente, los dólares, porque en ese tiempo todo se transaba en dólares, los dólares mandan. Hay Sí. que ser bien sincero. Hay que ser. Y Deng Xiaoping se dio cuenta y dijo: ya, no importa el color del gato, que case ratones, entonces vamos a hacer lo siguiente: una nación, dos sistemas. El Partido Comunista va a controlar a la nación, pero por el otro lado, el Partido Comunista se va a abrir a los negocios. Entonces, ¿qué hace este señor? Controlemos a la nación. Primer punto: un hijo. Él instauró la ley de un solo hijo, Deng Xiaoping, un hijo por familia en China. Primero controlemos la explosión demográfica para poder repartir las plata mejor a todos. Segundo, dijo, vamos a hacer que hayan zonas especiales de comercio, lo cual se repite en China, porque ya en el imperio, estamos hablando cuando el imperio chino, habían zonas exclusivas de comercio, Shanghái, Macao. Los puertos. Una hacían negocios con los portugueses y otro con los occidentales, ya sea ingleses, americanos, franceses, Todo ¿no el es cierto? resto. Todo el resto. Entonces, este tipo dijo, vamos a hacer zonas especiales de comercio para que tengan, ojo, sus Entre propias billetes, tienen reglas, que entrar divisas, pues tienen que entrar plata, pues. para que tengan sus propias reglas, pero no tenga que ver con el Partido Comunista. O sea, es como naciones aparte dentro de la misma China. Es como el Eso es lo poder que de él la explicó. iglesia. El poder... Se fue el audio, se fue el audio. ¿Sí? Ay, no, ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. Mira. Sí, se ahí. Entonces, como te digo, eso es lo que hace Deng Xiaoping entre el año 1978. Y como tú decías, la Fundación Rockefeller había estado hace 3 o 4 años antes ya diciendo, oye, nos interesa poner plata en ustedes, nos interesa desarrollar la economía en ustedes, ustedes pueden ser un potencial. ¿Y a quién manda ante la Fundación Rockefeller? Manda a Henry Kissinger. Henry Kissinger con Deng Xiaoping son los dos, como decirlo, como los dos estructuradores de esta China que nos moderna que conocemos nosotros hoy día. Déjame decir algo de Henry Kissinger, que ha sido asesor de, o hasta ahora, hasta pocos años atrás, de todos los gobiernos de Estados Unidos, de derecha y de izquierda, del mismo tipo. ¿Cuál es la profesión de Henry Kissinger? ¿Por qué ese tipo tanto poder? Bueno, este hombre es un judío norteamericano cuya profesión es profesor de inteligencia militar. El tipo no es tonto. El tipo está unido, un conglomerado de poderes de este mundo, fábricas de armas, bancos. Él fue el que abrió las puertas allá. De hecho, habla en uno de sus capítulos de su autobiografía con respecto a China y todo eso. Claro. Sí, bueno,
este señor con Deng Xiaoping dicen, bueno, vamos a armar la gran industria. Entonces, a principios de los 80, 1980, 1979, 1980, ya China se convierte en ese gran industria que conocemos hoy día, ¿no es cierto?, que produce todo, desde agujas, autos, aviones, cohetes espaciales, lo que sea. Y tocaste un punto interesante que quiero comentarlo y se lo quiero comentar a la gente para que vean cómo funciona el tema. Dentro de la China misma, no en estos lugares exclusivos de comercio, también hay empresa privada, ojo. No piense el público chile, que nos escucha, que China todo es comunista. No, de hecho, la empresa Huawei de los teléfonos, ¿no es cierto? Es, eh, es privada. La empresa Lenovo de los computadores también es una empresa privada. De hecho, bueno, de hecho, volviendo atrás, Huawei es la empresa privada más grande de China. Tú lo puedes buscar ahí en el computador. O sea, ellos liberalizaron de tal manera la economía. ¿Y cómo se explica esto? Es donde yo te permito a ti como individuo hacer negocio, enriquecerte, pero las decisiones las tomamos en conjunto y los pagos los recibo yo. Ojo con eso. O sea, todo pago a China o a las empresas privadas chinas pasan por el gobierno chino. Eso es súper importante. Hace 12 años atrás se creó una empresa en China que se llama Conejo de Jade, en el 2013, y llegaron a la luna. Ellos dicen Sí, eso. Y que dijeron públicamente, yo me acuerdo, lo dicen, lo hablé en unos videos, no, lo escribí en mi libro. Decía literalmente esto, los norteamericanos mintieron, la luna no es blanca, es café. Y ellos fueron, dicen, a la luna con su expedición Conejo de Jade y después fueron a la luna por el otro lado y la filmaron. Puras mentiras, nadie fue a la luna realmente. Pero empezaron a competir ya no solamente con su industrialización, sino con una campaña mediática para la gente. Hace 8 años atrás dijeron que habían hecho un sol artificial más poderoso que el sol de verdad. Después una luna artificial. Hay toda una campaña, no solamente con las platas nuestras, digamos, occidentales para aumentar su industria y su tecnología y todo, sino hay una campaña mediática súper potente. Y eso, sí. hasta el día de hoy, les ha abierto las puertas que ya están en Argentina, Chile, Perú. Ya el Partido Comunista tiene bases militares en todos lados. Así es. Y no solo bases militares, ¿ah? Lo que hace el Partido Comunista en general, y me voy a dejar a Deng Xiaoping atrás y voy a saltarme a Xi Jinping para que vamos El de un ahora, poco sí. Y aparte que nos quedan a lo 6 minutos, 6 justo. minutos, cortito. Xi Jinping, ¿qué está haciendo? Está invirtiendo en todas partes del mundo. En un momento China tuvo tanto dinero y cuando uno tiene mucha plata, ¿qué dice? ¿En qué invierto? Está invirtiendo en, ¿cómo se llama? En, eh, en naciones, Los- distribución eléctrica, industria, tierras. De hecho, China está comprando partes de Malasia, no sé si sabías tú, se La están comprando Patagonia. su la Patagonia, o sea, los tipos están gastando el efectivo ¿cómo se llama? Activos, En, en, que hayan. en activos, en cosas, cosas tangibles. Eso es lo que está haciendo China este minuto. Pero Xi Jinping tiene una cosa que, mira, lamentablemente la ideología puede tener cosas buenas, pero lamentablemente sus líderes siempre se convierten, tienen estas ideas mesiánicas de salvar al mundo. Xi Sí. Jinping tiene esa idea que él es el Mesías que va a salvar el mundo, porque él le prometió al pueblo chino ese sueño. O sea, el sueño chino es ser parte del mundo y ser la potencia máxima del mundo. Ese es el sueño chino que tiene el Partido Comunista, que él lo ha declarado sí, pero a su vez, él dice al mismo tiempo, nosotros somos el sueño, pero también somos la solución. Y al mundo Xi Jinping ha salido a venderle la solución china. ¿Y cuál es? Mire, nosotros hacemos excelentes negocios, nosotros llevamos súper bien la economía, pero tenemos al pueblo controlado. Eso es lo que él dicta. Y mira, Xi Jinping llega al año 2012 a la magistratura, o sea, a ser presidente de China y ¿cómo se llama?, secretario general del Partido Comunista. Y él sacó al día siguiente de haber sido elegido, o sea, elegido por el Politburó. El Politburó es esta gran congregación de chinitos, ¿no es cierto?, que se juntan en Los esos líderes. teatros, los líderes donde votan. No sé si tú has visto las votaciones, No. ya, votemos por A. Y todos levantan la mano, pues nadie se atreve a decir lo contrario. Claro.
superdemócrata, o sea, ya votemos Anda. por B. Claro, el que habla adelante dice que hay que votar y todos levantan la mano. Ya. Y ese Entonces, que no era levantó la mano hay que eliminarlo. exactamente. Ese tipo, que es Xi Jinping, al día siguiente se ha elegido, sacó un documento que en Occidente se llama el documento 9, donde él decía todo lo malo para China y todo lo peligroso para China. Y escúchate lo que voy a decir. Primero, entre los puntos que me acuerdo, porque eran varios, pero en los que me quedaron en la cabeza eran, primero, la democracia. La democracia es altamente peligrosa para China, según Xi Jinping. Segundo, los derechos humanos. Cualquier derecho humano dentro de China está prohibido, porque es peligroso para el partido. Y tercero, el capitalismo. Ellos tienen que combatir el capitalismo occidental, porque ellos también tienen su propio No su capitalismo, ¿no es cierto? capitalismo. No sé, justamente nuestro capitalismo, ellos tienen que combatirlo. Me recuerdo perfectamente de esos tres, como te digo, democracia, derechos humanos y capitalismo. Entonces el tipo viene con esa visión mesiánica de que China va a solucionar el mundo. ¿Qué está haciendo él? Hizo la ruta de la seda, hizo la ruta marítima de la seda, está comprando lugares. Mira, te voy a contar una anécdota, ¿nos quedan un par de minutos? Uno. Uno, no, para posteriores podremos comentar en algún minuto entonces. Sí. Pero esa es la verdad de China hoy día. Y China Están arrendó todos súper. los puertos de Europa. China, China se ha adueñado de puertos de Chile. Por ejemplo, aquí en Los Vilos hay un puerto que la gente no sale a pescar porque le dan, no sabe quién, 7 millones de pesos para que no salgan a pescar. O sea, como prometió David Rockefeller en 1991, China va a ser el ariete, el que va adelante para instalar un gobierno mundial y para eso la parte política que se está usando el brazo izquierdo de la política, que es el comunismo y Es, el socialismo. Así que en las próximas elecciones, queridos amigos del mundo, por favor, vean a la persona más. No le interesan los derechos humanos, asesinaron a más de 100 millones de personas en su país, China. No estoy hablando de los chinos, estoy hablando del gobierno chino. Separemos los gobiernos es, de los pueblos. Los chinos son nuestros hermanos, son un imperio maravilloso, con mucha historia, mucho que aprender. Estoy hablando del gobierno de ahora que está financiado por capitales nuestros. En fin, Ujú. amigos, estamos justos. Te envío un gran abrazo y nos vemos. Abrazo para todos. Y amigos, nos vemos. Chao, chao.